Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en un encuentro de Podcast de la Libertad de la Fundación Atlas y hoy vamos a tener el lujo de conversar con Ezequiel Spector. Ezequiel es abogado de la Universidad Torcuato Di Itela, es doctor en Derecho especializado en Filosofía del Derecho, es autor de diversas obras, es docente universitario, como vamos a charlar ahora, ha publicado en distintos journals internacionales como Social Theory and Practice, Utilitas y Journal of Social Philosophy. Y actualmente él es profesor, investigador y director de la maestría en Filosofía, Economía y Política de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. ¿Cómo estás, Ezequiel? Gracias por esta posibilidad de charlar con vos. Muy bien, Martín. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por esta charla y bueno, hemos visto que has escrito diversos artículos referentes al presidente argentino, a Milei y su vínculo con la visión filosófica. Y te pregunto, para iniciar un poco la charla, si a un año de Milei vemos un cambio cultural en la Argentina y en el mundo. Bueno, yo creo que al menos en Argentina la diferencia entre el proyecto de Milei y proyectos liberales previos es precisamente que Milei entendió que ningún proyecto económico puede funcionar sin atender muy fuertemente la pata cultural. Viendo el liberalismo en Chile, viendo el liberalismo en Estados Unidos, él entendió que si no se da esta batalla cultural, si no se hace entender a la gente la importancia de las ideas de la libertad, en definitiva, proyectos económicos liberales son contingentes y tienden a perecer en algún momento. Y te pregunto si vos ves que en este rumbo que vos señalás, podríamos considerar a Milei un pragmático o un doctrinario. Yo creo que el análisis simplista, que es el que en general hacen muchos politólogos, es que Milei se encuentra en la misma categoría que Trump, que Bolsonaro y que otros presidentes de derecha. Ese es como un análisis más superficial. Yo creo que es profundamente incorrecto. La gran diferencia entre Milei y Trump por un lado y Bolsonaro por el otro es precisamente que Milei es un doctrinario, es decir, Milei está informado por una teoría que es el liberalismo. Todas sus acciones se entienden como alguna forma de interpretar el liberalismo. Si bien tiene su dimensión pragmática, eso no se puede negar, no es que la dimensión pragmática termina condicionando la doctrina, sino que es la doctrina filosófica la que termina condicionando la dimensión pragmática. Y esto se vincula con lo que dije anteriormente acerca de la conciencia que tiene Milei de dar la batalla cultural, el cambio filosófico en la sociedad. Está clarísimo y te pregunto si este fenómeno que vemos con matices, como vos mencionabas, en distintos liderazgos y países del mundo, tiene algo que ver con el cambio tecnológico y las implicancias en términos de comunicación, de que todos recibamos más o menos, generalizando, digo y exagerando, la misma información, especialmente las nuevas generaciones. Yo creo que sí. De hecho, a mí me parece que la ola liberal, y esto está en un libro que voy a publicar próximamente con un colega, la ola liberal en Argentina empieza a formarse en 2011, cuando las redes sociales empiezan a expandirse y las personas empiezan a poder manifestarse en las calles, como fue el 8N, por ejemplo, pero arreglándolo a través de las redes sociales. Lo que hizo las redes sociales fue democratizar profundamente las telecomunicaciones. Ya la palabra dejó de depender de periodistas de medios públicos o de medios privados a los cuales es muy difícil acceder, y empezó a depender de cualquier persona, y eso le hizo un favor gigante al liberalismo en sociedades en las cuales medios públicos y medios privados con conexiones con el Estado tenían una especie de convenio de no dar a conocer las ideas liberales.
Y te pregunto si vos mencionaste recién los medios tradicionales y en Argentina, por ejemplo, vemos la medición, cuánto miden el rating de los viejos medios tradicionales y cómo algunos íconos de hace algunos lustros hoy en día han desaparecido de la escena, no en términos solo periodísticos, sino programas clásicos. Está muriendo la televisión abierta tradicional y realmente las nuevas generaciones se comunican absolutamente de otra forma que no es registrada ni siquiera por las generaciones previas. Totalmente, y esto es algo de lo cual muchos gobiernos no se enteran. Pensemos en el kirchnerismo, por ejemplo. Ya cuando Cristina Kirchner gobernaba en su segundo mandato, las redes sociales tenían bastante influencia, pero ella seguía pensando en la tapa del diario del domingo, o sea, trabajando sobre premisas muy antiguas. Entonces es como que los gobiernos van detrás de eso. O por ejemplo cuando te dice es necesario que haya medios públicos para que haya pluralismo. ¿Dónde hay más pluralismo que en las redes sociales? ¿Dónde hay más pluralismo que justamente en Internet? Entonces yo no abro juicio de valor respecto de si los periodistas tradicionales son buenos o malos. Hay algunos que respeto mucho, otros que no respeto tanto, pero sí me pronuncio acerca de su influencia. Lo cierto es que su influencia es cada vez menor, y esto se ve bien en las redes sociales. Por ejemplo, la cantidad de likes que tienen periodistas independientes en Twitter, en Instagram, la cantidad de seguidores que tienen, son mucho mayores que las que tienen periodistas tradicionales. Entonces ahora el argumento que están usando es, no, bueno, pero somos periodistas profesionales nosotros, ¿no? Lo que pasa es que ahí la definición de profesional no se entiende. ¿Qué es profesional? Que trabaja para una gran empresa, para una gran corporación. No se entiende qué es profesional, pero sí están perdiendo influencia, eso es seguro y creo que todo el mundo lo sabe. Sí, y para ir terminando te pregunto tu visión desde Chile y sobre la sociedad chilena, cómo se ve el fenómeno Milei y si hay posibilidad de emergencia, de liderazgos de perfiles similares en Chile. Bueno, yo veo que hay una parte de la derecha en Chile, del liberalismo en general, que entendió el significado de la batalla cultural, que entendió lo importante que es que, por más que un país como Chile, como fue Chile, vaya espectacular desde el punto de vista económico, si la gente no entiende los fundamentos filosóficos del proyecto, en algún momento eso cambia y eso estalla en el sentido literal casi, que fue lo que pasó aquí en Chile. Entonces, Milei tiene muchísima influencia aquí en Chile. Bueno, Axel Kicillof es uno de los que está, si se quiere, dando la batalla cultural de forma mucho más fuerte. Pero yo confío en que la centroderecha, y creo que la centroderecha también va a entender esa importancia y va a seguir un camino similar en el sentido de ir a lo cultural más que preocuparse solamente por lo económico. Yo soy muy optimista, creo que la derecha en general lo está entendiendo eso. Sí, y una mini pregunta más, iba a ser la última, la previa, pero se abren nuevas ventanas y que entusiasman para seguir charlando. ¿Pensás que hay cuerda para rato en esta movida global en favor de la ciudad de la libertad o es una ola que pasa y se va? Bueno, es difícil saberlo. Yo no me animo a hacer predicciones. Sí estoy viendo signos que antes no veía. Es decir, en Argentina estoy viendo un presidente que no es de la política, que hizo un ajuste feroz, feroz en el buen sentido, ¿no? Un ajuste muy, muy fuerte en democracia y encima conservando apoyo popular. Y con el diciembre más tranquilo que yo he vivido desde 2001 en Argentina, que estuvimos hablando hace poco, yo estuve en Buenos Aires. Entonces veo signos que antes no se daban y eso me mantiene optimista. Ahora, a hacer predicciones no me animo, pero hay buenas señales, te diría. Bueno, Ezequiel, muchas gracias por la posibilidad de charlar con vos y agradecemos a todos los que nos han acompañado. Los invitamos a que compartan esta entrevista, que es parte de la difusión de las ideas de la libertad para hacer un país con instituciones más sólidas,
y tratar de trabajar todos para que podamos desarrollar de mejor forma nuestro proyecto de vida. Muchísimas gracias. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.